Antonio Cruz Álvarez Lima, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Adelante, senador. Gracias, señor presidente. Adelante, senador. Honorable Asamblea, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, presento un resumen del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa. Dejaré el texto completo para el diario de debates. Esta reforma constitucional tiene por objeto adicionar 6 tipos delictivos que ameritarán la imposición de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, debido a que los bienes jurídicos contra los que se atenta son proporcionales a la restricción de la libertad del imputado. Tanto por el alto impacto frente a la sociedad como por la necesidad de garantizar que se pueda llevar a cabo el proceso penal con presencia del imputado. La inclusión de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa responde a una mayoritaria demanda social respecto de la generalizada sensación de injusticia e impunidad. La prisión preventiva oficiosa es una medida excepcional para determinados delitos que por su grave daño y creciente incidencia delictiva han generado un perjuicio al tejido social y han creado una crisis de seguridad pública. Ante ello, estamos proponiendo que esta medida sea acompañada de la urgente y necesaria capacitación y profesionalización de los cuerpos de investigación y de procuración de justicia para que en el futuro próximo deje de ser una necesidad frente a las amenazas de la delincuencia y del crimen organizado. Es importante aclarar que la medida no es una acción automática y fuera de las reglas del proceso penal. Al contrario, es dentro del debido proceso una excepción para que el juez pueda determinar la imposición de dicha medida cautelar de prisión preventiva. Por ello, es necesario señalar que la imposición de la prisión preventiva no es una medida automática ni ilimitada en su duración. Cabe recordar lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 20 constitucional, que dispone la prisión preventiva en ningún caso será superior a 2 años. Por lo cual, si en ese plazo no se ha dictado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso haciendo uso de las otras medidas cautelares. Los tipos delictivos que se incluyen a su consideración en el párrafo segundo del artículo 19 atentan de manera directa contra la libertad y la seguridad de las personas, incluso contra el erario y la nación. Nos referimos al abuso o violencia sexual contra menores, al uso de programas sociales con fines electorales, al robo de transportes, a los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, a los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, así como delitos graves en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y especialmente los delitos en materia de corrupción, tales como el enriquecimiento ilícito y el uso abusivo de funciones que tanto han dañado al país y en donde impera la impunidad. Consideramos que en los casos incorporados para que el juez imponga la prisión preventiva oficiosa, la restricción de la libertad del imputado no es desmedida, en tanto que se busca salvaguardar la seguridad, la integridad y el bienestar de las personas y la nación, además de asegurar el procedimiento penal. En el caso de abuso o violencia sexual contra menores, se busca resguardar a las víctimas más vulnerables. Nuestros niños tienen derecho a sentirse seguros en todo momento. Por ello es necesario que el imputado por abuso o violencia sexual permanezca en custodia mientras se determina su situación jurídica para no poner en riesgo el proceso de investigación y para garantizar la seguridad de la víctima.
Respecto al robo de transportes en sus diversas modalidades, así como los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, su inclusión deriva de que no solo son el instrumento para la violencia desatada en los últimos años en el país, sino que transgreden el principio de seguridad que debe formar parte de todo el sistema social. Este tipo de delitos han impactado de manera grave la tranquilidad de las familias. Con relación a los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, este tipo de acciones se han utilizado como estrategia para infundir terror en los ciudadanos y esto también causa la sensación de inseguridad en todos los sectores de la sociedad. Por tanto, no solo se trata de proteger a las personas en particular, sino de fomentar un sentimiento fundado de seguridad. Los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos son un riesgo para la seguridad nacional. Su comisión se ha incrementado de forma alarmante en los últimos años y muchos de ellos quedan impunes, pues el Ministerio Público no puede asegurar la presencia de los imputados en el juicio y se continúan cometiendo ilícitos sin ser debidamente procesados y sancionados los responsables. Con respecto a los funcionarios públicos, se agrega el delito de desvío de recursos destinados a programas sociales con fines electorales. Al ser cometidos por personas a quienes se les ha confiado un cargo público y quienes son responsables de que los programas sociales lleguen a los destinatarios, no incluir este delito sería un atentado grave al derecho de quienes deban recibir estos recursos y de esta manera atemperar sus graves necesidades y su grado de vulnerabilidad social. Sabemos que además de la reforma se deben implementar medidas de formación y capacitación de los operadores del sistema de justicia penal en nuestro país, fundamentalmente en la capacitación de los ministerios públicos, mayores recursos para los policías y peritos que llevan a cabo las investigaciones y una mayor cantidad y calidad de los defensores públicos. De manera especial y trascendental, los integrantes de estas comisiones dictaminadoras estamos conscientes que la reforma constitucional planteada no resuelve por sí misma el problema de la inseguridad, ni es en sí una medida dilatoria de la comisión de delitos. Es decir, en la medida en que como Estado asumamos realmente las funciones y ampliemos las capacidades en materia de investigación y persecución de los delitos, podremos tener realmente un mayor impacto en las acusaciones hechas por el Ministerio Público y estas seguramente tendrán mayores elementos para ser convalidadas por los jueces y dictar sentencias ajustadas a derecho. Por último, algo muy importante. En los artículos transitorios estamos haciendo un compromiso para que el Congreso de la Unión, este mismo que está iniciando este proceso de reforma constitucional, analice en los próximos 5 años y antes de que concluya nuestra legislatura, tomando en cuenta los diagnósticos, índices e informes en materia de incidencia delictiva y de seguridad pública elaborados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la continuidad de esta medida excepcional y si las condiciones que hoy la motivan mejoran, suprimirla, tal como recomiendan diversas organizaciones y colectivos en materia de derechos humanos. Por lo anterior, solicito su voto a favor del presente dictamen para, sin duda, cumplir con la demanda indignada de la gran mayoría de las familias mexicanas para detener la terrible impunidad que padecemos. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador Álvarez Lima.